¿Por qué se fue de España? Sí. Por la guerra civil y por la... No sé cuándo se fue, si se fue antes o después o terminado, pero vamos, huyendo de la represión franquista en cualquier caso. Algo que... Bueno, él es uno de los poetas así más conocidos de la generación del 27, uno de los mayores. Yo creo que le dio clases a Miguel Hernández y se le conoce como el poeta del amor porque era una de las cosas sobre las que escribía. Tiene un libro, varios libros muy conocidos: La voz a ti de vida, Razón de amor. La poesía es una de las... cierta poesía buena es una de las mejores brújulas para vivir. La poesía de Pedro Salinas, por ejemplo, contiene grandes enseñanzas filosóficas, vitales, cosas útiles para la vida. Te ayuda a centrar la atención en las cosas que resultan más útiles para vivir, que no, como dice otro poema de Cernuda, no tienen que ver con la ambición o con la fortuna, sino con el deseo, con el amor.